Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Esta semana en Dimensión, presentamos en la primera parte del programa la entrevista que nuestro director Dionisio Gutiérrez realizó a la fiscal general Thelma Aldana durante el tercer encuentro ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo. En la segunda parte presentaremos el discurso de Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack. Queremos que estas palabras rápidas y espontáneas que salen del corazón sean un homenaje al grupo de personas y organizaciones que mencionaremos en el video que verán a continuación. A muchos de ellos no les conocemos, pero respetamos su lucha cívica y su energía. En las organizaciones que se mencionarán, hay docenas de guatemaltecos que llevan a su patria en el alma, y por eso les expresamos nuestro reconocimiento y les damos gracias porque nos permitan compartirles estas reflexiones. A las personas que también reconocemos, grandes personalidades de la academia, de la prensa, de instituciones del Estado, de los sectores empresarial y profesional, exfuncionarios y ciudadanos, nuestro respeto y agradecimiento por ser un referente y una luz de esperanza para nuestro país. Hay muchas cosas en las que entre ellos están en desacuerdo, pero sin duda alguna están dando una gran batalla del lado correcto de la historia. No puedo pedir a nadie que abandone sus ideas, pero como guatemalteco le reclamo que sin abandonarlas salga un rato fuera de ellas para mirar el arco iris que somos y la nación que juntos podemos construir. El día que se presentó la valiosa iniciativa del Frente contra la Corrupción, nos reunimos ciudadanos de casi todos los sectores de la sociedad y una de las dinámicas que se vivieron fue el rechazo de unos para otros. Si él está ahí, yo no subo a la tarima. Si aquel sube, yo me bajo. Yo terminé sentado a 20 centímetros de personas a quienes no conozco, pero ya eran mis enemigos. Una de ellas dijo que no subía si yo estaba ahí. Así está nuestra nación. La respuesta de una venezolana que escuchó estos argumentos fue: por eso se perdió mi país. El diálogo que hoy Guatemala necesita escuchar es: si nos damos una oportunidad, te aseguro que vamos a descubrir que estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que creemos y que los estigmas son eso, estigmas, trampas que nos alejan, fracturas que dificultan que podamos hablar y trabajar juntos por Guatemala. Te extiendo la mano y te digo, hablemos, conozcámonos, trabajemos los prejuicios, no caigamos en la trampa de quienes nos quieren dividir. Una de las plumas más brillantes de Iberoamérica escribió: la gente cree solo aquello que quiere creer y qué de poco sirve decir la verdad cuando la mentira tiene más posibilidades de ser creída. La verdad y la mentira no dependen tanto de su aspecto formal o su intención como de que quien nos escucha esté dispuesto a aceptar lo que decimos. Nuestra tradicional intolerancia no nos deja ver otras opciones, de ahí la descalificación, la etiqueta y el prejuicio. Al difamado no le queda más recurso que negar la calumnia y afirmarse en su verdad a la espera de que el tiempo y la justicia le devuelvan su honra robada. Dicen que la calumnia forma parte del mercado negro de la información, un espacio donde ésta se adquiere a bajo costo porque no exige verificación. Pero no importa, la difamación se vuelve siempre contra quienes la divulgan. Hace tiempo descubrí que el futuro de esta hermosa nación depende de que seamos capaces de entendernos. No podemos seguir viviendo en la misma casa siendo enemigos. No podemos ser leña quemada de quienes mienten y manipulan haciendo mal uso de las maravillas de la tecnología. Los enemigos son la pobreza, el subdesarrollo y la violencia. Los enemigos son la tristeza y el sufrimiento de millones de hermanos que luchan cada día por sobrevivir. Los enemigos son los criminales que se han dedicado a destruir el país, pero hoy están enfrentando la justicia. Guardemos las espadas, démonos una oportunidad, tenemos demasiadas tareas pendientes. Afirmo esto con respeto y humildad. Guatemala está en peligro, Guatemala nos necesita, hagamos el intento. He decidido no opinar de nadie que no conozca y mucho menos criticarle o atacarle. Guate nos daría las gracias si borramos de nuestros diccionarios las palabras prejuicio, estigma y descalificación. Aprendamos a diferenciar los grupos y personas que están al servicio de la mentira, la división y la confrontación. La ignorancia no es excusa y digámosles que nos ayuden y que sean parte de la solución.
Hagamos el intento, construyamos puentes, merece la pena, es nuestra casa, es nuestra tierra, es Guatemala. Cuando entré a este salón, mucha gente me preguntó si había traído mi boina y les dije que sí. Aquí está. Yo sabía que era roja, pero en los memes sale negra. La derecha me acusa de comunista, la extrema izquierda de fascista. Estoy empezando a sufrir un problema de identidad. Alguien dijo, el bueno era el hermano que murió, y en eso tiene razón. Hacía tiempo que no se reunían en un salón de esta ciudad un número tan grande de ciudadanos de todos los sectores de la sociedad, de más de 14 departamentos del país. Este salón está lleno y otros salones del hotel también, además de los amigos de la comunidad internacional. La diversidad puede ser una fortaleza y esta reunión es una oportunidad. Les propongo que cada uno de nosotros hagamos el compromiso de salir de este salón con el número de teléfono o el correo de alguien a quien consideramos enemigo o adversario, pero no sabemos por qué. Guatemala no puede seguir siendo un callejón sin salida en el que para millones de seres humanos apenas nacidos están condenados. Guatemala nos necesita juntos y dispuestos a trabajar por su futuro y por su destino. No tenemos derecho a estar divididos si no es por una buena razón. Y si buscan el diccionario, verá que razón también quiere decir conocimiento, juicio y entendimiento. A fuerza de humildad, tolerancia y de energías constructoras, demostrémosle al mundo que cuando los chapines queremos, podemos. Construyamos una unidad que a la vez prevalezca y dignifique. Dedicamos estas reflexiones a quienes hoy presentamos en este reconocimiento. Son muchos más, pero ellos son un referente. Luchan contra corriente en sus propios grupos y sectores, pero abren surco y dejan huella. Guardemos las espadas, démonos una oportunidad. Tenemos demasiadas tareas pendientes. Hagamos el intento, construyamos puentes, merece la pena. Es nuestra casa, es nuestra tierra, es Guatemala. Marta Altolaguirre, Roberto Ardón, Alfonso Carrillo, Connie de Pais, Dina Fernández y Soy 502, Mario Fuentes de Starac, Lenina García, José González Campo, Lucrecia Hernández Mac, Manfredo Marroquín, Pedro Pablo Marroquín y La Hora, Ninette Montenegro y su bancada, Anabela Morfín, Neri Ramos y su equipo, Francisco Rivas y su equipo, Jordán Rodas, Martín Rodríguez y Nómada, Haroldo Sánchez y Guatevisión, Mario Antonio Sandoval y Prensa Libre, Juan Francisco Solórzano Fopa, Pedro Trujillo, Claudia Méndez y Juan Luis Font, José Eduardo Valdizán, Luis Felipe Valenzuela y el Grupo Emisoras Unidas, José Rubén Zamora y El Periódico, Alianza por las Reformas, La Batucada del Pueblo, La Cantina, Frente Ciudadano contra la Corrupción, Frente Parlamentario por la Transparencia, Justicia Ya, fiscales, auditores, investigadores, jueces y demás funcionarios que silenciosamente son los motores de la lucha contra la corrupción. Quiero hacer una mención especial para Lucrecia Hernández Mac, Neri Ramos, Francisco Rivas y Juan Francisco Solórzano Fopa. Salieron de este gobierno
Salieron de este gobierno con la frente en alto, el prestigio intacto y su conciencia tranquila. Reciban nuestro respeto y agradecimiento. No se vayan muy lejos, Guatemala les necesita. Los grandes momentos de las naciones generalmente responden a las acciones de aquellas personas que asumieron con liderazgo, compromiso y responsabilidad su papel en la historia. Este es el legado de la licenciada Telma Esperanza Aldana. Cuando la historia le juzgue, sin duda, reconocerá su gestión al frente del Ministerio Público como uno de los momentos estelares en la cruzada por el cambio en nuestro país. Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Por eso, la palabra gracias es oportuna. Para quien ha asumido el reto, la palabra gracias es oportuna para quien ha asumido el reto de estar al frente de este esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad desde la Fiscalía y promover una revolución ética en nuestro país. Por eso, licenciada Aldana, usted merece todo nuestro reconocimiento. Permítame, en nombre de millones de ciudadanos, darle las gracias por su trabajo y su compromiso, pero sobre todo, permítame agradecerle por los sacrificios personales que sin duda ha implicado estar al frente del rescate del Estado y la restitución de los valores que hacen a la justicia digna de tal nombre. Por favor, licenciado. Se registraron para venir a este evento varios funcionarios de secretarías de la Presidencia, la de Análisis Estratégico, Consejo Nacional de Seguridad, Bienestar Social y Paz, y también uno o dos de los asesores directos del presidente. Entiendo que están entre nosotros. Sean ustedes bienvenidos. Esperamos que le lleven el mensaje correcto y directo al señor presidente. Esto va en serio, queremos cambiar el país, ya no queremos más corrupción en el gobierno. Yo, antes de iniciar esta entrevista, que es el momento más importante de nuestro evento, solo quería comentarle a la licenciada Aldana como anécdota y para bajar un poco el nivel de luz que hay por acá. Conozco una cadena de restaurantes en Estados Unidos, licenciada, que tiene anécdotas interesantes, y una de ellas es que cuando los chapines que están por allá hacen las colas para entrar a comprar su producto, de repente aparece un carro manejado por algunas personas que también van a ir a comprar producto, pero casualidad que el carro dice migración. Entonces, cuando aparece el carro por esas calles donde están estos restaurantes y dice el carro migración, las colas se desaparecen en cosa de 5 segundos. Me dicen que pasa lo mismo con los carros del MP cuando pasan por el Congreso, pero no voy a preguntarle sobre eso. Señora Fiscal General, muchas gracias por estar con nosotros. Analistas, tanques de pensamiento
y gobiernos del primer mundo coinciden en el diagnóstico de que Guatemala se convirtió en un estado capturado. Esto explica por qué los gobiernos prefieren robar y malgastar los dineros del pueblo en vez de fortalecer el sistema de justicia. Usted dirige un ministerio público que solo logra cubrir el 10% de municipios en el país y encima tiene que enfrentar delincuentes y manipuladores en redes que buscan debilitar la cruzada contra la corrupción. La CICIG de 2007 a 2013 nos dejó llenos de prejuicios y sin sabores. Y los resultados fueron limitados y cuestionables. Fue hasta octubre de 2013 cuando usted y el comisionado Velázquez asumen el mando en el MP y CICIG que el mundo del crimen empieza a temblar. ¿Cómo ha sido la colaboración entre el MP, dirigido por usted, y la CICIG, dirigida por el señor Iván Velázquez, para lograr los resultados que se han tenido en los últimos 3 años y meses? ¿Podría haberse logrado sin los mismos actores y la alianza que ustedes construyeron? Muy buenos días, Dionisio. Muy buenos días para todos y todas. El Ministerio Público inició un proceso de fortalecimiento aproximadamente en el año 2007-2008. Inició con la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, la cual ha sido debidamente fortalecida durante mi gestión. Tiene ahora el doble de capacidad. Esta Unidad de Métodos Especiales de Investigación que dirige la fiscal Wendy Ordóñez recibió las 100,000 escuchas telefónicas del caso La Línea, entre otros muchos casos. También se creó la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público que dirigía el fiscal Juan Francisco Solórzano Fopa. Ambas unidades son lo que yo llamo el cerebro del Ministerio Público. La Dirección de Análisis Criminal ayuda a los fiscales a la construcción de los casos. Tienen analistas financieros y tienen entonces analistas y técnicos que realizan las diversas diligencias para apoyar el trabajo fiscal. También esta Dirección de Análisis Criminal en mi gestión ha triplicado su capacidad. Cuando yo llegué al Ministerio Público en el 2014 todavía habían expertos analistas de CICIG apoyando la Dirección de Análisis Criminal. Hoy el Ministerio Público le da a la CICIG analistas y técnicos guatemaltecos. Eso es un traslado de capacidades. Y hago relación a esto porque tanto el señor comisionado Iván Velázquez y yo teníamos esas herramientas cuando asumimos los cargos. Quiere decir que sí había un proceso de fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que durante mi gestión también se ha fortalecido, hemos duplicado la cantidad de fiscales. Con esas herramientas, cualquier persona, cualquier fiscal, únicamente requería voluntad política para apoyarse de CICIG e impulsar los casos que ahora hemos llevado ante los órganos jurisdiccionales. Señora Fiscal General, el gobierno de Morales declaró non grato al comisionado Velázquez y no oculta la intención de expulsarle del país o no dejarlo entrar y denunciar el convenio de CICIG. Es evidente que se ha formado una alianza perversa de grupos criminales y algunos otros despistados para este objetivo. Señora Fiscal, si en un momento de locura el gobierno comete el acto suicida de expulsar al comisionado y a CICIG de Guatemala de forma abrupta, ¿cuáles serían las consecuencias para Guatemala? ¿Qué tan rápido volvería a ser todo como era antes de abril de 2015? Me parece que es importante recordar la historia de nuestro país. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Vivimos durante 1944 a 1954 la llamada Primavera de Guatemala. En 1954 retrocedimos casi 100 años. Creo que la diferencia
Me parece que la diferencia en este momento de aquel es que ahora hay conciencia ciudadana, hay redes sociales, hay conferencias de prensa del Ministerio Público y la CICIG que ayudan a construir ciudadanía, que ayudan a informar a la población para que esté enterada de lo que está sucediendo. No hay secreto, hay transparencia. Y quizá, si mantenemos esa transparencia y esa conciencia ciudadana, puede ser que no haya retroceso. Ya. Señora Fiscal General, nos sorprendió positivamente la respuesta del señor comisionado sobre el próximo fiscal general. Como escuchó, dijo que aunque el nuevo fiscal intente estar al servicio de la corrupción y el crimen organizado, por la contundencia de los casos que se presentan, le sería muy difícil esconderse abajo del escritorio, o sea, el prevaricato sería evidente. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Hay buenos candidatos? ¿Hay alguno del que debamos preocuparnos? ¿A qué le tenemos que poner atención en el proceso de selección? El único riesgo que puede haber, a mi juicio, es que el próximo fiscal general no quiera autorizar una investigación, porque es el fiscal general quien autoriza la investigación y a partir de ahí ya se inicia el trabajo conjunto Ministerio Público, CICIG. Todos los candidatos cumplen los requisitos, los candidatos que han sido aceptados. Yo no me atrevería a calificar ni a descalificar a nadie. Ese es un trabajo que tiene que hacer la comisión de postulación. Creo que esta comisión de postulación debe revisar los requisitos legales, pero es imperativo que revise también los requisitos morales. Como usted dice, hoy que hay más conciencia ciudadana en Guatemala, es muy importante que sigamos los chapines muy de cerca este proceso por la importancia que tiene. Señora Fiscal General, hay un argumento de vergüenza que acusa la lucha contra la corrupción del MP de CICIG de afectar la economía. Pretenden que se perdonen crímenes y latrocinios para que la economía crezca. Debieran decir que siga igual. 3 o 4 datos que son un referente de cómo está la economía del país. En los últimos 30 años la economía de Guatemala ha crecido 1.3% de crecimiento neto, esto es quitando crecimiento de la población en 30 años. Eso nos tomaría 60 años para duplicar el ingreso per cápita y seguiríamos siendo pobres. La inversión total en Guatemala, pública y privada, en el 2016, que es el último dato que tenemos, está en el 12.2% respecto al PIB. Somos el segundo país de América Latina donde hay menos inversión total, solo nos supera Venezuela. Somos el tercer país de América Latina con la tasa de ahorro más bajo. En los últimos 10 años el promedio ha sido de 13.1% respecto al PIB y deberíamos estar arriba del 20% para ser un país que tenga capacidad de inversión. Si no hay ahorro no puede haber inversión. Y luego el dato que es terrible, que cada año llegan a lo que se llama el mercado laboral más de 200,000 jóvenes que llegan a la edad de trabajar y simplemente no encuentran una oportunidad. Guatemala solo es capaz de generar 25,000 empleos formales. Dicho esto, por eso le llamamos un argumento de vergüenza el que algunos digan que la lucha contra la corrupción provoca que la economía no crezca, como insinuando que entonces habría que escoger otro camino. Pretenden que sigamos en el imperio de la impunidad porque luchar contra la corrupción afecta a la economía. Es un argumento manipulador y torcido. Por supuesto que la corrupción afecta a la economía, no combatirla. Por supuesto, la incertidumbre política es la que causa el decrecimiento de la economía, la incertidumbre política la causa la corrupción de los gobiernos. Si el costo de acabar con la corrupción, si el costo de liberar al Estado de la captura criminal en que está, es que la economía decrezca por un periodo de tiempo, merece la pena esta lucha porque es muy importante. Los beneficios serían obvios. ¿Qué piensa usted de este argumento y qué críticas ha recibido por esto? Me parece que afirmar que la lucha anticorrupción perjudica la economía de un país es insostenible. Curiosamente, el mismo argumento
tienen ahora en Brasil las estructuras criminales. Y curiosamente en Italia, en su momento, la mafia italiana hizo el mismo argumento. No hay estudio científico que lo demuestre. Yo preferiría que habláramos del costo social de la corrupción en el país, que sí hay estudios que demuestran que la corrupción tiene un nexo muy importante entre la pobreza, la falta de oportunidades, la migración. Recientemente ICEFI publicó los costos o las cifras de la corrupción en Guatemala. Nos dice, por ejemplo, que el caso de cooptación del Estado equivale a 500 millones de quetzales en corrupción, que el caso La Línea equivale a 631.4 millones de quetzales. Casos de defraudación al Estado, 782.9 millones de quetzales. Proceso irregular de contratación de servicios, caso X-Pisa, 116.2 millones de quetzales. Caso X-Chiquimula, 2.1 millones de quetzales. Plazas fantasmas, 630,000 quetzales aproximadamente. Y esto es por citar solo unos casos. Multipliquemos eso por la historia del país. Costo social de la corrupción solo en el año 2015, dice ICEFI, aproximadamente 538 millones de dólares. Esto tuvo como consecuencia, entre otros factores de pobreza y pobreza extrema, 2.6 millones de niños sin alimentación escolar ni útiles, más de 1 millón de niños menores de 1 año dejados de vacunar, 1.2 millones de niños menores de 5 años no recibieron micronutrientes, más de 300,000 mujeres sin atención calificada en el parto. Entonces, el argumento de que la lucha anticorrupción no favorece la economía carece de sustento. El simple sentido común le dice a uno que donde hay reglas claras puede haber inversión y una economía sana y una economía transparente, y que el costo social de la corrupción es muy grande para un país que está sumido en la pobreza. Sin duda alguna. Sí. Insistiremos en que ese argumento sea escuchado donde no quieren escuchar. Señora Fiscal General, durante casi 40 años ya, desde varios esfuerzos cívicos y desde un programa de televisión que hice durante 20 años que se llamó Libre Encuentro, enfrenté grupos políticos, gobiernos corruptos, mafias que nos han gobernado. Tengo muchos enemigos, no sé si tanto como los que usted tiene y el señor comisionado. Pero en el 2010 tuve que salir del país porque el gobierno de Colón y Torres llegó a extremos que otro día le cuento. He visto en estas décadas que la corrupción no se acaba, está en la raíz de la sociedad y en la esencia de nuestra cultura. Pasan los años y los cambios de generación, pero el cáncer continúa. Vea usted a esos diputados primerizos en el Congreso, tan jóvenes y ya con el alma corrompida. La CICIG, con comisionados como el señor Velázquez y el Ministerio Público, con fiscales generales como usted, tendrían que seguir con este esfuerzo por lo menos 20 años más para poder construir una nueva cultura, para que cambie el estado de cosas en el que vivimos y logremos un verdadero Estado de Derecho. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Se puede descarrilar este tren que tiene como destino la construcción de instituciones y la consolidación de un Estado de Derecho? ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos? ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos? Recordemos la historia del mundo. Las sociedades lucharon contra la esclavitud y la derrotaron. En América Latina se luchó contra los regímenes militares y se derrotaron. Ahora América Latina lucha contra la corrupción y seguro que la vamos a derrotar.
En Argentina, Brasil y Ecuador, que son básicamente gobiernos de una tendencia claramente de izquierda, los que están o han estado, acusan de que la persecución y la lucha en contra de la corrupción tiene un contexto ideológico y está manejado por la derecha. Y claro, en otros países donde han habido gobiernos de derecha y que son los de derecha que se van a la cárcel o los que se pintan de derecha, acusan de que es una persecución desde la justicia con una consigna de izquierda. En fin, como siempre, el mundo al revés. Señora Fiscal General, hablemos un segundo del tema del financiamiento electoral, que está muy de moda. Percibo una actitud de apertura para los casos en que los fondos no provengan de drogas, corrupción o evasión fiscal. Si el origen del dinero es lícito, pero se dio financiamiento en forma incorrecta, ¿hay procedimientos legales que permitan aceptar responsabilidades, reparar daños causados por sanciones más proporcionales para que haya justicia sin impunidad? ¿Qué sucede si el Congreso no hace las reformas necesarias para dar más claridad, proporcionalidad y certeza y prefieren mantener a todos en el mismo costal o usar esto para chantaje? ¿Qué parece que es por donde va? ¿Cuál es su opinión? En principio, no se trata solo de indicar que fue un mecanismo incorrecto, fue un delito, es un delito. Como lo dijo el señor comisionado Iván Velázquez, el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca. Se hizo mucho daño al sistema de partidos políticos con este tipo de financiamiento y en consecuencia se hizo mucho daño a la incipiente democracia de Guatemala, que sigue siendo incipiente porque los partidos políticos fueron diseñados bajo un sistema de corrupción en contubernio con el crimen organizado y con algunas personas individuales que no fueron transparentes en ese financiamiento. Si la persona acepta su responsabilidad, si la persona colabora de manera eficaz con la investigación, por supuesto que puede obtener algunos beneficios. Si la persona acepta los hechos, será el órgano jurisdiccional quien tomará la decisión respecto de la actitud de estas personas. Gracias, señora Fiscal. Es bueno compartirle que además de este salón lleno que le escucha el día de hoy, tenemos los otros salones de este hotel casi llenos también, todo el Salón de los Lagos y unos que hay por aquí arriba. Y les damos un saludo y les agradecemos la paciencia. Lamentamos que este salón no haya sido más grande para que estuviéramos todos juntos, pero estamos convencidos que hoy se están afirmando cosas muy importantes y se está confirmando con claridad cuál es la intención, el deseo, la ilusión que hay en Guatemala porque cambiemos el estado de cosas. El señor comisionado habló de la manipulación y desinformación que hay respecto a CICIG, que CICIG maneja el país, y habló también de que se señala de lo mismo en alguna representación diplomática. ¿De cuál embajada estarían hablando? Pero, por supuesto, no vamos a entrar ahí. El MP sería parte del gran poder dominante, o sea, esas son las leyendas que inventa el mal para confundir. ¿Por qué cree usted que tienen tanto miedo los grupos criminales? ¿Cuál diría usted que ha sido la clave para lograr iniciar procesos y detener a los más de 500 personajes de alto nivel que están siendo hoy procesados? Por cierto, mañana es jueves. Cuéntenos algo, ¿hay alguna novedad? ¿Va a pasar algo? ¿No? Sí, mañana es jueves. Sí. Asumo que las estructuras criminales tienen miedo porque saben que tenemos las herramientas y los mecanismos para investigaciones sólidas, contundentes. Además tenemos la independencia y la voluntad política de investigar todos los casos que sean necesarios en el combate a la criminalidad y a la corrupción. Mañana es jueves y sin duda algunas personas no van a dormir. Yo creo que la velocidad a la que hemos vivido los guatemaltecos en los últimos 2-3 años es tan grande que no hemos sido capaces de digerir todo lo que ha pasado en nuestro país y debiéramos darnos un momento para pensar sobre esto
y les recomiendo a todos que le echen un vistazo. Esta información es pública, de cuáles son los personajes, pero más que eso, los puestos que han tenido quienes están siendo procesados por CICIG entre finales de 2014 y lo que va del 2018. Y solo menciono 2 o 3. 2 presidentes, un vicepresidente, un presidente antejuiciado, un candidato presidencial, 2 candidatos vicepresidenciales, 19 ministros de Estado, 4 secretarios de la presidencia, 2 diputados del Paracén, 4 superintendentes de la SAT, 19 funcionarios de la SAT, un superintendente de bancos, 19 funcionarios del ICS, un registrador de la propiedad, 25 diputados al Congreso, 3 presidentes del Congreso de la República, etcétera. La lista es impresionante y hay que echarle un vistazo. Esto realmente, si salimos bien, que es como va a suceder, estamos haciendo historia, vamos a ser un ejemplo para América Latina y eso es bueno, sin duda alguna. Licenciada Aldana, en 2 meses y días usted dejará la posición de fiscal general. Después de haber hecho historia con la fuerza y contundencia que hemos visto, si piensa quedarse en Guatemala, me parece que solo podría dar un salto para el frente y para arriba. ¿Cuáles son sus planes después de dejar el MP? ¿Cuáles son sus planes después de dejar el MP? ¿Qué posición del Estado podría interesarle? ¿Tiene alguna preferencia? Ese listado es importante y todavía faltan, ¿verdad? Sí. Dionisio, en este momento estoy enfocada en el proceso de transición. Con mi equipo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entregarle al próximo fiscal general el plan estratégico de la institución, el plan de acción, su avance para que pueda de manera rápida continuar con el fortalecimiento del Ministerio Público. Siempre hay rumores en el país. Hace poco me preguntaban y me han hecho esta pregunta varias personas, si es cierto que llegué a un acuerdo con Creo para participar en política. Y entonces aprovecho este espacio para aclarar, ni Creo me ha ofrecido, y si me llegara a ofrecer, no aceptaría. Lo que veo es que participar en política en este país, bajo ese esquema de la vieja política que ha diseñado todo el sistema de corrupción que ha empobrecido al país, es imposible. Lo que sí sé es que desde cualquier espacio, no importa cuál sea este, no voy a ser una espectadora de lo que sucede en el país. Estoy consciente que tengo que ser actora, como muchos guatemaltecos y guatemaltecas. Me atrevo a decir, como se lo he dicho a algunas otras mujeres aquí en Guatemala, señora fiscal general, que con mujeres como usted, la mitad de los hombres sobramos. Y me parece que es importante decirlo. Sin duda alguna, Guatemala le necesita. Sabemos que usted es una guatemalteca arraigada a su tierra, que la quiere y que sobre todo desea que florezca y que se convierta en ese país en el que todos soñamos. Señora fiscal general, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir con usted esta tribuna. Los dejo con la señora fiscal general de la República, licenciada Telma Aldana.
Muchas gracias a todos y a todas. Es cierto que Guatemala se ha visto afectada durante décadas por las prácticas del pasado que se han basado en violencia, en corrupción y en impunidad. Y también es cierto que la clase política, que tuvo la oportunidad de trabajar e invertir con responsabilidad para construir el país que deseamos, prefirió adherirse a estas prácticas con las que se terminaron saqueando los recursos del Estado guatemalteco. Pero también tenemos que reconocer que la Guatemala de un tiempo para acá ya no es la misma. Recordemos que el Estado tuvo que reconocer su incapacidad para poder imponer el imperio de la ley y a partir de 2006 acordó la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y empezamos un proceso que nos ha llevado a una Guatemala en que hemos demostrado que lo que parecía imposible se puede lograr. Nadie hubiese apostado por el sistema de justicia que siempre fue calificado de débil. Hoy otros se quejan por la fuerza del imperio de la ley y por la simple razón de haber empezado a comprender que viven dentro de un ordenamiento que nos obliga a todos a no cometer delitos. Guatemala ha cambiado desde que la ciudadanía ha manifestado su cansancio sobre las decisiones de quienes les han robado, más que el dinero, la oportunidad de un futuro en paz y desarrollo. Los guatemaltecos tenemos que dejar atrás nuestras divisiones del pasado y entender que intentar regresar al sistema bajo el control de las estructuras criminales de la corrupción sería la peor sentencia para las futuras generaciones. Por supuesto que debe ser difícil para quienes tienen que rendir cuentas por haber tomado decisiones dentro de un sistema que tradicionalmente operaba en la ilegalidad, y hay muchos que consideran muy severo un sistema que denuncia, que expone y que acusa a quienes han participado en cualesquiera de las prácticas de corrupción dentro de este sistema de impunidad con que algunos se acostumbraron a vivir. Mi pregunta es, ¿y acaso no es severa la realidad de los niños que mueren año con año por mala atención médica del sistema de salud pública? ¿Acaso no es severa la pobreza que obliga a nuestros compatriotas a abandonar Guatemala para ir a buscar una oportunidad a otros países? Guatemala requiere del esfuerzo de todos nosotros para construir el futuro que hemos soñado. No podemos detener los logros que hemos alcanzado. Es el momento de construir esa Guatemala que dentro de la ley genere oportunidades para todos y todas las guatemaltecas. Muchas gracias. Muy buenos días, señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, señores miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en este país, amigas y amigos. La conferencia del día hoy es si estamos en un Estado democrático o un Estado capturado. Y a mí me gustaría agregar otra pregunta. Me gustaría preguntar también en qué Estado queremos vivir. Hasta ahora, el Estado guatemalteco pasó de ser un Estado contrainsurgente con unas políticas severas de violaciones a derechos humanos hacia un Estado débil, incapaz de tener instituciones que puedan servir a sus fines, de provocar desarrollo, de no someterse a los intereses de algunos pocos o peor aún, de redes criminales. De esa pregunta, ¿en qué Estado quisiéramos vivir?, derivan muchas respuestas que más bien nos intentan en desvelar uno de los dramas más profundos que sufre nuestra sociedad, que son el impacto de la injusticia, de la opresión y del abuso. Por otro lado, esa pregunta nos sirve para intentar arrancar a los cínicos la máscara de la hipocresía y una oportunidad para sacudir
de nuestras mentes y conciencias los miedos atávicos inexistentes y explotados por los criminales para neutralizar las posibilidades de sanear nuestro país. La pregunta también debe servir, por supuesto, para descubrir las complejidades de esta lucha. Para cumplir con parte de este objetivo, que sin ser exhaustiva, lo abordaré desde la perspectiva de la ética social. Hemos escuchado con asombro algunos políticos que han dicho que no existe relación entre el comportamiento moral y el jurídico. Esta idea aún es más generalizada en la ciudadanía cuando opinan que la moral y la política se repelen. La segunda es el resultado de las frustraciones. La primera idea resulta un pretexto para minimizar la persecución de sus crímenes y la segunda es el resultado de las frustraciones de los ciudadanos por las experiencias vividas. No obstante, sabemos que no existe vida humana sin vida social y esto no es posible sin una vida política. Una gran mayoría de autores del campo de la ética general y la ética jurídica contradicen al respecto de la ausencia de la relación entre moral y derecho y por el contrario afirman que todas las formas de comportamiento humano, el jurídico es el que más se relaciona con el comportamiento moral. Uno de esos autores incluso señala que el derecho y la moral se complementan y se entrelazan. En este sentido, el objetivo social inalienable es que las instituciones jurídicas cumplan cada día más con nuestras aspiraciones de legalidad, legitimidad, moral y por lo tanto de humanidad. La utopía es ver en el futuro la construcción de un todo que incluya esos conceptos como parte de nuestra realidad. Una vez comprendida esa conexión necesaria, nuestro esfuerzo debe encaminarse a fortalecer las relaciones internas de esos tres factores: la moral, el derecho y la política. La tarea no es fácil, pero es ineludible si no queremos que nuestra sociedad naufrague en el océano de la criminalidad en el que navegamos actualmente. Habiendo puesto estas ideas como punto de partida, paso a lo que atrae nuestro interés práctico hoy. ¿Cuál debe ser la actitud de las personas responsables en el momento que vivimos? Un momento que, aunque histórico, tiene hoy una notable fuerza coyuntural decisiva. Se trata entonces de una combinación que nos alienta y nos aterra, porque sabemos que marcará el futuro de las nuevas generaciones. Nos alienta porque es un futuro que tenemos la oportunidad de cambiar hacia la decencia y el compromiso humano. Y nos aterra porque si no actuamos con decisión, veremos la continuación de la descomposición social vertiginosa. En otras palabras, estamos frente a la disyuntiva de escoger entre continuar dentro de los límites del estado criminal que ya vivimos o avanzar a una nueva sociedad. Como ciudadanos, debemos empezar a poner límites a los políticos, funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su función. No debe de haber tolerancia de ningún tipo para la corrupción o impunidad en ninguna parte o rincón de la institucionalidad del Estado. No puede haber tolerancias que nos lleven a continuar con comportamientos o culturas proclives a la cooptación de los criminales en el Estado bajo ninguna perspectiva. Ser un Estado ético y no cooptado por estructuras que toleren la corrupción no es una opción, es un deber ser al que no se puede permanecer pasivo. Como guatemaltecos, estamos llamados a no permitir la continuidad de funcionarios públicos o instituciones permeadas o cooptadas por intereses sesgados que no tienen visión de Estado. Al permitir que exista la impunidad y la corrupción y que más bien la institucionalidad estatal sea un sistema que coadyuva a ese fin, no se construye, sino se destruye al Estado mismo. En los últimos años, hemos vivido con más claridad las consecuencias de esa cooptación del Estado. Y paradójicamente, a quienes les interesa esa cooptación, cada vez van minando en el imaginario social que eso es lo normal, que las luchas contra la impunidad son de corte izquierdista, de terroristas o de traidores del Estado. Muchos dicen ser temerosos de Dios,
pero con sus acciones le ofenden. Olvidan que deben amar al prójimo como a sí mismos y todo lo que hacen es función de ellos mismos, legislando a favor de la criminalidad. No olvidemos el famoso día del pacto de corruptos en el organismo legislativo, que legislaron para librarse de sus delitos y de otros funcionarios en procesos judiciales. Es aberrante en un Estado de Derecho donde el pueblo les confía su representación y ellos utilizan ese poder para representarse a sí mismos y no solo retorcer la ley, sino crear normativa que premia a corruptos garantizándoles impunidad, olvidándose de su obligación de legislar a favor del bien común. ¿Cómo no indignarse cuando en vez de velar por políticas públicas que beneficien a los demás, se ignora al otro solo para favorecer sus bolsillos? El actual presidente de la República tiene 2 solicitudes de antejuicio pendientes de resolver. Su hermano y su hijo se encuentran en el debate público por delitos de corrupción. Y en lugar de gobernar a un país en declive, se dedica a gastar toda su energía y sus esfuerzos y recursos para sacar al comisionado Iván Velázquez de la CICIG, debilitar al Ministerio Público y a la fiscal general Telma Aldana, que son ambos que luchan contra la corrupción, que tanto daño nos ha hecho, y con el mismo cinismo dice abanderar la lucha contra la corrupción. En pocas semanas tendremos en sus manos la decisión de elegir a un fiscal general que luche contra la corrupción e impunidad o que la obstaculice. La actual Corte Suprema de Justicia fue electa con serios señalamientos. Dicha elección fue legal, pero totalmente ilegítima, y ahora varios de sus magistrados están siendo procesados por casos que, ostentando el poder en su camino por llegar a él, posiblemente cometieron sus delitos. Su ilegitimidad se ve claramente manifiesta cuando esta misma Corte Suprema de Justicia utiliza el concepto de independencia judicial para garantizar la impunidad del juez Maynor Moto al rechazar in limine la petición de antejuicio, librando el delito de prevaricato, cuando ya una sala había resuelto a favor del Ministerio Público y de la CICIG. Esa falta de independencia judicial también la vemos cuando la juez Claudette Domínguez retorció las leyes para favorecer a sus benefactores hasta el punto de violar la Constitución para anular una orden de captura. Y si no, también recordemos el caso de Roberto López Villatoro, conocido como el rey del tenis, el magistrado Orellana, como una prueba contundente de esa cooptación del sistema de justicia. También hoy cumplimos un año de la tragedia del Hogar Seguro y hemos visto el video del alcalde de Patulul, y también no hemos visto una claridad por parte del Ejecutivo de una política hacia la niñez y adolescencia que sea incluyente e integral. Por años hemos convivido gobernados por funcionarios públicos de varias clases, desde los que se meten las manos en el arca del Estado y se llevan los billetes a su bolsillo, como aquellos funcionarios que buscan llegar al poder para pagar favores de campaña o ser títeres de los sectores de poder que les financiaron o les pagaron con casas, dinero u otros bienes para que respondan ya en el cargo a los compromisos que asumieron para llegar al poder. Literalmente ven al Estado como un negocio rentable para volverse ricos de la noche a la mañana. A lo anterior se agregan las complicidades de quien seduce a funcionarios inescrupulosos para autorizaciones de obra pública defectuosa. Pensemos los que desde otro ámbito de poder aportan sus recursos para llevar al poder político a este tipo de funcionarios y así asegurarse el círculo perverso de la corrupción público-privada y privilegios que les garantice ganancias de recursos ilegítimos a costa del sudor, la sangre y la muerte de personas trabajadoras de la población más pobre del país, en detrimento de la calidad de vida. Para quienes se aprovechan de un Estado disfuncional, la ética y la moral entonces son un estorbo y algo que hay que atacar a raíz y dejar a aquellos que impulsan o exigen como detractores de la patria. Lo anterior no es nuevo, pero sí fue más visible a partir de 2015, cuando la CICIG y el Ministerio Público empiezan a sacar casos de corrupción, evidenciando a los delincuentes de cuello blanco. Empieza una lucha encarnecida por intentar parar u obstaculizar a toda costa
esa dinámica de judicializar casos donde los aparentes responsables o sindicados son de los grupos de poderes ocultos que nunca antes se hubiesen pensado que podrían ser procesados. A partir de esa lucha contra la corrupción e impunidad que ha abanderado el Ministerio Público y la CICIG, inició un despertar de la participación ciudadana, que no somos 20 tuiteros, que la población está cada día más consciente de que todo eso es producto del crecimiento y la consolidación de un Estado criminal. Retornando a las reflexiones iniciales y aceptando que la esfera de lo moral es más amplia que la del derecho, nos corresponde como sociedad abrir más la discusión de la moral aplicada al perfeccionamiento de esa relación entre el derecho y la moral. En ese sentido, y refiriéndome al momento actual, además de la aplicación de la ley y el combate a la corrupción, es importante crear todas las condiciones para que la justicia sea aplicada en los tribunales con prontitud y objetividad. No puedo dejar hoy de lado otro fenómeno que me parece gravísimo, porque señala la falta moral más grave que hemos vivido en nuestra historia, al haber hecho añicos la deontología social, a la vez que nos enfrenta a consecuencias que algunos sectores no se han percatado, aunque está en el origen de los fenómenos que les parecen indeseables. La conflictividad social actual no está desconectada del hecho de que hemos perdido oportunidades del diálogo que prometía la paz. Y a eso me refiero al nivel de espanto que adquirieron los crímenes del Estado durante el conflicto armado interno. Es importante que como sociedad veamos nuestro pecado. La pretensión de ignorar o minimizar la existencia y responsabilidades de esos crímenes con argumentos vergonzosos o simplemente con el olvido. El hecho de ignorarlo o minimizarlo no solo transgrede la propia dignidad de quien ignora o minimiza, sino que ha ido creando consecuencias en la percepción de quienes son ignorados o minimizados, al ser considerados como personas de menos valor. Esto forma parte de los orígenes de la conflictividad, de la falta de credibilidad de sectores que ni siquiera se han dado cuenta que el otro también vive un mundo de subjetividad y de dignidad. Quizás sea hora de que quienes gozamos de mejores condiciones de vida seamos los más obligados a buscar esos caminos de diálogo y humanización. En fin, ¿no sería más sensato también tratar de dilucidar cuáles son las profundas relaciones entre el Estado criminal de esa época con el Estado criminal actual y cuál es el camino para superarlo? Estoy convencida de que la lucha contra la corrupción y la impunidad actual es solo una parte de ese esfuerzo, pero que es una parte fundamental. Es el momento de detenernos a reflexionar. ¿Es la mejor forma de financiar a los partidos políticos la que hemos tenido hasta ahora? ¿Hemos hecho lo posible para evitar que la corrupción sea la excepción y no la regla? ¿Estamos dispuestos a mirar hacia nosotros mismos y examinar nuestras conductas que han permitido que lleguemos hasta este fracaso? Creo sin duda esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Construir un Estado democrático es una tarea indelegable e impostergable en este momento. Finalizo expresando mi solidaridad y respeto a todas aquellas personas o grupos que trabajan por dignificar nuestra vida a través de la lucha contra la corrupción y la eliminación de otras formas criminales imperantes en nuestro país. Sabemos que lo hacen aceptando un alto nivel de sacrificio por las tareas extenuantes y los riesgos que incluyen las conspiraciones contra el prestigio y la dignidad que merecen. En esta lucha hemos estado juntos y lo estaremos, porque creemos en la construcción de una Guatemala donde haya espacio para todos y todas, donde las instituciones funcionen al servicio de los ciudadanos y la justicia no sea un reclamo, sino una realidad. Muchas gracias.